Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y en Qué Palo es Noticia hoy a las 5 y 7 de la tarde. Vamos a hablar en el segundo tema de lo que está pasando en la vista de Mariana Nogales Molinelli, causa de arresto contra ella y contra su madre por asuntos relacionados al primer informe de ética que tenía que radicar la representante de Victoria Ciudadana en el 2021 con relación a su trabajo como legisladora. En un segundo término, pero en un primer término, ese es el segundo tema, vamos a conversar con la profesora doctora Rima Brusi de Universidad Northern University en Arizona. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de el asunto que ha traído el gobernador de Puerto Rico, la que yo llamo la reforma número 23 educativa, que colocaría el Departamento de Educación en una descentralización que incluye poner supuestamente a las comunidades y a los padres y a las madres del sistema en contacto con la organización escolar de las diferentes escuelas. Yo quiero empezar por decir que cuando yo digo que es la número 23 es porque nosotros estamos escuchando la reforma educativa desde que el gobernador Pedro Rosselló González ganó en el 1992 las elecciones. En el 1993 llegó con uno de los idearios de la plataforma de gobierno del Partido Nuevo Progresista en aquellos años, el hoy convicto por corrupción, Víctor Fajardo, a hablar sobre lo que entendían debía ser el proceso de descentralización que de alguna manera estaba dirigido en ese primer esfuerzo desde los años 50, 60, a partir de la Constitución de Puerto Rico, cuando había una descentralización sobre todo de supervisión, en los que se constituían como los superintendentes y superintendentas de las escuelas públicas. Eso para decir que en Puerto Rico sí ha habido un intento desde el día 1 del proyecto educativo del Estado Libre Asociado, como queramos llamarlo, los dos gobiernos que han participado, sobre todo desde antes de los 80, de que eso fuera una realidad. Y todos los que estuvimos en la escuela pública en algún momento vimos cómo los superintendentes llegaban, en aquel momento eran todos hombres, llegaban y se paraban detrás en el salón de clases a supervisar la clase de la maestra o del maestro. Eso en numerosas ocasiones provocó un requisito fundamental de las organizaciones de maestros de que se daba una supervisión directa, sobre todo a cómo estaba comportándose desde el punto de vista educativo el maestro o la maestra que estaba frente al salón de clase. Así que esto de la descentralización realmente lo que viene a enfocar es que los gobiernos del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular volvieron a centralizar a partir de 1993 todo el esfuerzo educativo en una figura del secretario, en aquel caso Víctor Fajardo, y a toda la estructura que tenía el departamento, que era ya amplísima, gigante, a partir de los nombramientos que hacía el secretario, porque se lo pedía el gobernador, porque se lo pedía el alcalde o se lo pedía un legislador. Así se constituye el gobierno del Departamento de Educación hoy.
Antes de conversar con la profesora, doctora Brusi, yo quiero establecer claramente que hay un reclamo de los maestros que se va a escuchar el próximo viernes, precisamente atendiendo a que esta reforma educativa lo que quiere traer son las escuelas charter a Puerto Rico. Y quizás desde ahí vamos a hablar con la doctora Brusi de cómo ella ha visto lo que ha ocurrido en términos del documento. También yo creo que debemos decir que esto es una descentralización que se anuncia en una conferencia de prensa con una orden ejecutiva de 6 páginas. Generalidades versus generalidades. Y lo último, que el gobernador diga que para hacer esa descentralización va a nombrar un comité, que quizás la primera pregunta a la profesora debería ser, ¿qué le parece que en ese comité no hay un educador? No hay una persona, aparte del secretario del Departamento de Educación, que tenga las competencias, que tenga la experiencia, que tenga la formación de ser un educador, una educadora, que pueda establecer el proyecto educativo de Puerto Rico, se llama tal, y tenemos que enfocarnos aquí. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Brusi, que hacía rato que queríamos hablar con ella, y fue precisamente una provocación en las redes sociales con uno de los comunicadores de los medios tradicionales, que nos dijo, vamos a invitarla para ver de qué van los tiros en términos de su especialidad, el análisis que ha hecho a lo largo de los años. Lo primero que tengo que decir es que es una antropóloga, educadora puertorriqueña que se ha formado y participó del proyecto educativo de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y ha tenido experiencia también haciendo análisis de lo que precisamente también es un problema en este momento en Puerto Rico, que es la incapacidad del gobierno de tener un proyecto que no sea destructivo en el caso de la Universidad de Puerto Rico. Gracias por estar en Bonita Radio y bienvenida como siempre. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Quiero primero también identificarme, además de ser profesora y además de estar en Northern Arizona University. Yo soy un producto de las escuelas públicas del país, en gran medida. Fui privada también, pero estuve en 4 escuelas públicas distintas. Todas ellas están cerradas hoy, fueron parte de los cierres. Wow. También quería decir que ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.